de un estado de esfuerzos. Todo lo que has dicho es correcto, estamos correctos. Básicamente, ¿de qué esfuerzos? ¿De qué diferencial? Vamos por ahí, vamos bien por ahí. Pero tengo dos más o menos, alguien por allá que tiene una idea, pero parece que los demás me quedaron viendo con cara de qué me está hablando este man. Entonces, todos tienen una idea de lo que es el círculo de Moore. O hay alguien que nunca había oído ni siquiera el nombre, el concepto, el criterio por ahí. Todos están familiares con esto, ¿verdad? Creo que ya lo han usado, ya lo han visto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata este famoso círculo de Moore? Supongamos vamos con 2D primero, ¿verdad? Tenemos lo que se suele llamar un paralelepípedo infinitesimal, ¿verdad? Este cuadradito de aquí no es más que un pequeñísimo cuadradito donde que sus lados son delta X y delta Y, muy chiquititos, ¿verdad? Que representan en realidad un punto material, un punto de este material de aquí yo le puedo representar, digamos que es 2D, digamos que estamos hablando de un mundo 2D y este tablero es un tablero en realidad que no es 2D, 3D, pero en realidad en este mundo es 2D. Entonces un punto lo represento a través de este paralelepípedo. ¿Por qué represento el punto? Cuando todos nos imaginamos en la mente el punto como un círculo, ¿por qué represento, o lo representamos cuando hacemos así? ¿Por qué represento el punto con algo que no es un círculo, sino un rectángulo o un cuadrado? ¿Quién tiene una idea de eso? Necesito un sistema de referencia, necesito lugar integral aquí. Porque cuando pongo un rectángulo aquí, estoy diciendo ya que estoy usando un sistema muy particular, que es un sistema cartesiano, ¿verdad? Y en coordenadas cartesianas todo es un rectángulo, todo el universo es cuadrado y rectangular en coordenadas cartesianas. Pudiera utilizar más bien coordenadas esféricas, polares o cilíndricas, y ahí definiría esto de otra manera. Pero por simplicidad vamos a hablar del punto como un rectangulito, asumiendo ya un marco de referencia por ahí, coordenadas cartesianas. Entonces este punto es un punto material, es un trocito de un material, y está sometido a esfuerzos, como cualquier material, ¿verdad? Como este cuando yo me apoyo ahí. Y tengo varios tipos de esfuerzos que están actuando sobre este punto. Vamos a llamar, por ejemplo, a estos esfuerzos sigma 1 y a estos de acá sigma 2. Y a estos rojitos que van hacia los vértices, en todo lado, ¿no? Acá también van hacia los vértices y acá también, pero solo estoy representándolos aquí en las esquinas. Les vamos a llamar. Y alguien me va a decir cuál es la diferencia entre esos azules y los rojitos que les llamo simplemente tau. Los tau son cortantes, son esfuerzos cortantes, y los sigmas son esfuerzos normales o volumétricos, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los sigma es comprimirle el volumen, tratar de disminuir, cambiar el tamaño del volumen, y lo que hacen los tau, en cambio, es distorsionar el volumen, ¿verdad? El esfuerzo cortante no cambia el volumen, una vez que produce información no cambia el volumen, sino lo que hace es producir distorsión. Distorsión del volumen, pero conserva distorsión del objeto, pero conservando el volumen. Y el esfuerzo normal lo que hace es intentar cambiar el volumen, reducirlo o aumentarlo, ¿verdad? Entonces, este se llama sigma 1 porque digamos que aquí en mi marco de referencia coincidió con X, que es la coordenada 1, y con Y, que es la coordenada 2. Puedo, en vez de usar X y Y, llamarle este X1 y X2, ¿no es cierto? Entonces tengo un esfuerzo volumétrico en este sentido y otro esfuerzo volumétrico así. También puedo llamar al revés. Puedo decir, por ejemplo, que esto es sigma 1 y esto es sigma 2. ¿Y ahí qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en ese caso? No estoy haciendo otra cosa. Estoy apelando a otra cosa. Generalmente los esfuerzos se ordenan de mayor a menor, ¿no es cierto? Hablando de geotecnia y suelos, de mayor significa el más compresivo, es decir, el más negativo,
y menor significa el menos compresivo, es decir, el menos negativo, ¿verdad? Entonces, puedo querer llamarle sigma 1 al más compresivo de todos los esfuerzos, al más grande en valor absoluto, y sigma 2 al otro, al siguiente, ¿verdad? No es de los esfuerzos volumétricos y normales. ¿Qué hago en el círculo de Mohr? En el círculo de Mohr, ¿cómo construyo el círculo de Mohr? Primero que nada, y a estas alturas debe estar así. Así se construye el círculo de Mohr. ¿Cómo construyo el círculo de Mohr? Este es mi esto se conoce como el estado tensional de un punto, ¿verdad? En dos dimensiones, este es el estado tensional de un punto. ¿Y por qué tengo sigma 2 en esta cara de aquí y tengo sigma 2 en esta cara de acá apuntando al otro lado? Por cierto. ¿Por qué sigma 2 y aquí tengo sigma 2? O sea, ¿por qué tiene que estar esto? Porque estoy hablando de equilibrio estático, ¿verdad? Estoy asumiendo que aquí las cosas no se mueven, que todo está así, estático. Entonces, para una acción tiene que haber una reacción y esto tiene que estar en equilibrio. Y sigma 1 tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? La fuerza del mismo módulo y en sentido opuesto que me permita el equilibrio. ¿Por qué son taos en todas las caras así? ¿Verdad? Porque el esfuerzo cortante es igual justamente por otro tipo de equilibrio. Este equilibrio es lo que se traduciría en una clase estática como equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Equilibrio de fuerzas en X, si quieren, equilibrio de fuerzas en Y igual a 0, porque esto es estática. Y esto de acá, este resultado es el equilibrio de momentos o torques, ¿verdad? Eso me produce que haya esta igualdad entre este valor y este valor, para que todo esté en equilibrio y nada se mueva. Esa es la razón por la que esto es sigma 2, sigma 2, sigma 1, sigma 1 y los taos son todos lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, regresando para acá, ¿cómo construíamos el círculo de Mohr? Bueno, tengo el estado tensional en un punto. El estado tensional en este punto está dado por sigma 1, por sigma 2 y por tau, ¿verdad? Esto me describe todo el estado tensional de ese punto. Utilizando todo este estado tensional, ¿cómo grafico el círculo de Mohr? ¿Cómo concluyo mi círculo de Mohr? En las abscisas coloco los esfuerzos principales. En las abscisas coloco pero es que estos no son los esfuerzos principales. ¿Cuándo van a ser sigma 1 y sigma 2 los esfuerzos principales? Cuando el cortante se vuelve 0, ¿verdad? Sigma 1 y sigma 2 se convierten en los esfuerzos principales cuando el cortante se hace 0. ¿Ok? En este momento no son los esfuerzos principales. Yo tendría que rotar mi puntito así hasta que estos esfuerzos se vuelvan 0 y ahí voy a encontrar en realidad los esfuerzos principales. Sí, ahí tendría pares ordenados. Con los pares ordenados, ¿cómo uso eso? Sigma 1, tau y sigma 2, tau. Sigma 1, o sea, básicamente un círculo, si ustedes lo piensan, tengo coordenadas sigma tau, ¿verdad? En vez de x y y. Y se acuerdan de la ecuación del círculo, ¿verdad? La ecuación del círculo era la simple, con centro en el origen es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿verdad? Y obviamente con centro hk, que después de geometría analítica del colegio, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, es la situación del círculo con centro en el punto de coordenadas hk, ¿verdad? Entonces ahora en vez de x tenemos sigma, en vez de y tenemos tau, y hay una cosa, el círculo de Mohr puede estar movido, pero solo en sigma, y nunca va a estar movido en tau, entonces aquí k automáticamente yo sé cuánto vale 0, ¿verdad? Entonces me queda automáticamente tau al cuadrado es igual a r al cuadrado, y aquí me queda sigma menos h. Dejémoslo así por el momento. Y como aquí tengo un cuadrado, mis variables están elevadas al cuadrado, lo que me dice que mi círculo es un polinomio más o menos de orden 2, ¿verdad? Más o menos es lo que es. Es un polinomio cuadrático, ¿verdad? Es una función cuadrática. Por lo tanto, necesito condiciones para encontrar eso, ¿sí? Y necesito, ¿cuántas condiciones? Necesito averiguar que en un caso general, x menos h al cuadrado
más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Necesito averiguar ¿qué? Necesito averiguar H, necesito averiguar K y necesito averiguar R. Entonces necesito tres condiciones que me permitan hacer eso. Ya tengo una que me permite averiguar K, ¿no es cierto? Ya sé que K es 0. Entonces ahora necesito dos condiciones que me permitan. Por lo tanto necesito dos puntos. ¿Sí? Necesito dos puntos. Dados dos puntos puedo encontrar el círculo este de Mohr, que ahora le voy a llamar círculo de Mohr, ¿verdad? Se dice que en geometría euclidia, que es de estas coordenadas rectangulares, la recta pasa por dos puntos, ¿verdad? Y solo una recta puede pasar por dos. Por lo tanto, dos puntos definen una recta única. Un círculo necesito tres puntos, ¿verdad? Necesito tres puntos que me dan tres condiciones. Pero como ya descartamos una o averiguamos una, ahora me quedo con las dos. ¿Cuáles son esas dos condiciones en este caso? Que puedo hacer pares ordenados, alguien dijo por ahí, ¿verdad? Tengo sigma 1, tengo sigma 2, ¿verdad? Entonces lo que puedo hacer es graficar esos dos puntos. Si quieren, este sigma 1 va sobre el eje sigma, ¿verdad? Este es esfuerzo volumétrico y este es esfuerzo desviador o cortante. Sigma 1, asumamos que están ordenados de mayor a menor, ¿cierto? Por alguna razón, sigma 1. Y para sigma 1 tengo tau, entonces para este sigma 1 tengo un valor de tau, ¿verdad? Y entonces este punto es sigma 1 es tau. Y por ahí puedo tener otro punto, sigma 2, que por facilidad de la construcción le voy a poner aquí con menos tau, ¿verdad? Entonces este punto vale aquí sigma 2 y acá simplemente vale lo mismo que allá, pero en negativo. Menos tau. Y tengo el otro punto de coordenada sigma 2 menos tau, acá. Y por ahí simplemente paso, no soy bueno dibujando, me voy a tener que disculpar en eso, mi círculo de Mohr. 1, ¿cómo paso mi círculo de Mohr? ¿No? Me van a decir, claro, entonces hay que ser artístico y de ahí adivinar. No, pues, uno este punto de acá con este de acá con una recta, y aquí está el centro del círculo, ¿verdad? Aquí está el centro del círculo de Mohr, uno de estos dos puntos con una recta, y donde corte la recta el eje sigma, que es el volumétrico, ahí está el centro del círculo, entonces de ahí solo abre el compás y ahí se fue. Uno de los puntos y de ahí lo proyecto a la abscisa. Lo proyecto a la abscisa. Esta es la proyección a la abscisa. Imagínense que los dos puntos estuvieran simplemente los dos arriba, totalmente. Uno de los dos va a empezar la proyección a la derecha para sacar el. También, o sea, ya vamos a ver todo eso. Ya vamos a hablar de todo eso. Entonces, estos puntos de aquí me describen el estado tensional de este punto, ¿verdad? Estoy hablando del estado tensional del punto. ¿Dónde están los esfuerzos principales? Cuando tau es 0 y cuando tau es 0 tengo uno aquí y tengo otro acá por la condición cuadrática de esta ecuación, ¿verdad? Entonces este sí es el primer esfuerzo principal. Estoy asumiendo, y esto es una convención generalmente en suelos de geotecnia, que esto es compresión, que la compresión es positiva, ¿cierto? Todo lo que estoy hablando es compresión, nada de fracción. La compresión es positiva, entonces este es el más compresivo y este es el otro esfuerzo principal. ¿Estamos de acuerdo? Dado eso, permítanme borrar esto de aquí. Entonces, otra forma de construir mi círculo de Mohr sería simplemente si es que sé los esfuerzos principales, ¿verdad? Si es que estaba 0 ya. Tengo aquí, como hace un rato vieron, sigma 1, y aquí tengo sigma 2, simplemente sigma 1 más sigma 2 sobre 2 es el centro, es el punto medio, y de ahí abro mi compás y dibujo el círculo. Bien. Y todos, este círculo de Mohr es el conjunto, o sea, los puntos sobre el círculo, este círculo de Mohr, es el conjunto de todos los estados tensionales que puede tener este punto mientras yo le voy rotando, ¿verdad? Con respecto, y mientras mantengo los esfuerzos originales en sus direcciones originales. Sí, los voy proyectando y voy rotando el círculo. Entonces, conforme voy rotando mi punto,
me voy desplazando por estados tensionales que me da el círculo de Moore, hasta llegar al estado de rotación tal que me produzca los esfuerzos principales y me haga tau cero. ¿Okay? Supongamos que estoy entonces en este esfuerzo de aquí y tengo acá. Entonces tengo ahora que este es un esfuerzo tau sigma, ¿verdad? El estado tensional de este punto es sigma en el esfuerzo volumétrico y tau en el esfuerzo desviador o cortante. Bien, ¿cómo calculo una vez más el radio del círculo de Moore? Si es que conozco los esfuerzos principales es facilito, ¿no? Sigma 1 más sigma 2, a ver, el centro es sigma 1 más sigma 2 igual a 2, ahí está la coordenada del centro, ¿verdad? Y el radio, sigma 1 menos sigma 2 dividido para 2. Entonces el radio es esta longitud de aquí, ¿verdad? Este es el radio. ¿Cómo calculo o cómo sé cuál va a ser el máximo esfuerzo cortante al que ese punto en ese estado tensional puede ser sujeto? ¿Cómo? Tangente de 45. A más phi medios. ¿Y qué es phi? Sería el ángulo que está formando ese punto. No, sería, phi sería todo el ángulo que está formando el radio con... ¿Quién le ayuda? ¿Cuál es el máximo estado de cortante? ¿Cuál es el máximo valor del cortante a la que puede estar sometido mi punto? Igual al radio. El radio vertical, ¿verdad? El radio vertical. Este va a ser, cuando el punto esté aquí, ese va a ser el cortante máximo. Hasta acá va a llegar el cortante máximo. No puedes estar sometido a, tal cual está ese punto ahí, no puede estar sometido a un esfuerzo cortante máximo que este, el valor del radio. Entonces, este es el tau max, el cortante máximo del estado tensional en el punto. Y por lo tanto es el valor del radio, ¿verdad? Entonces, tau max es igual a sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Ese es el máximo esfuerzo cortante al que puede estar sometido. Ahora bien, regresemos a este punto sigma tau. ¿Cómo sé cuál es ese punto acá? O sea, ¿cómo sé cuál es el estado de mi punto para estar parado aquí, en el círculo de Moore? Ahí sí el ángulo, ¿verdad? Entonces, tengo este ángulo de aquí. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cómo se llama ese ángulo? Supongamos que se llama θ. ¿Qué tengo que escribir? ¿Cuánto es este valor? 2 veces el ángulo de 2 veces θ. ¿Y qué es θ? la inclinación. La inclinación que comienza a hacer los cortes yo aquí en el círculo Moore para averiguar los estados tensionales, en el punto, perdón, en el círculo Moore. Los cortes para averiguar los estados tensionales dado este, ¿verdad? Entonces, yo corto a θ y cuando corto a θ encuentro un plano que tiene este esfuerzo normal, sigma, y este esfuerzo tangencial tau. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Dado que estamos ya ahora sí de acuerdo con eso, voy a permitirme dar un salto, que no es tan salto, ¿no? Simplemente voy a poner aquí esta línea, obviamente para que no sea tan recta, pues asuman que es una línea recta. Y como ustedes saben, esta línea tiene una ecuación, puede tener una ecuación.
Y además de tener una ecuación, debe tener un ángulo de inclinación que le voy a llamar phi. Y puede tener un corte con el eje tau, ¿no es cierto? Cuando sigma es 0, que le voy a llamar 0. De tal manera que puedo escribir la ecuación de esta línea en este espacio donde está viviendo. ¿Cómo? Digo, tau es igual a tangente de sigma, tangente de phi por sigma más 0. ¿Sí o no? Tangente de phi es la pendiente, ¿cierto? La pendiente. Sigma es lo que va en vez de x aquí. Y c simplemente es pues cuando sigma es 0, tau vale c, es este valor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando como loco de esta línea en este mundo sigma tau. Por lo tanto no estoy tan loco. ¿De qué estoy hablando? De Mohr-Coulomb. Estoy hablando de Mohr-Coulomb, estoy hablando de lo que se conoce como la envoltura de Coulomb, ¿verdad? Del otro lado tengo que tener simplemente el espejo de esto, ¿verdad? Que va a ser igual C para acá, menos C, y algo así como esto. Este de aquí, justamente, es el modelo de Mohr-Coulomb, ¿verdad? Es el criterio de falla de Mohr-Coulomb. ¿Qué es C? Es la cohesión, ¿verdad? Es la cohesión del material, ese pedazo de suelo o de material granular que estoy sacando de ahí, es la cohesión. Significa, ¿y qué es la cohesión? Es la resistencia que el material me ofrece al esfuerzo cortante cuando tengo cero confinamiento. Eso es la cohesión. Es decir, no confino nada, no pongo muros alrededor del material, sin embargo, si es que hay algo de torsión, el material se tiene que quedar junto. ¿Y qué es phi? El ángulo de fricción del material. El ángulo de fricción del material justamente me dice, de alguna manera, capturada en un ángulo, la resistencia del material al esfuerzo cortante. ¿Cierto? En hormigón se dice que el F'Y, ¿verdad?, es la resistencia del material última. En materiales como suelos se dice que es el ángulo de fricción. ¿Cómo con de Coulomb? Coulomb envelope, como se dice en inglés. ¿Cómo concluyo ese Coulomb envelope? ¿Qué me dice? Necesito averiguar el ángulo de fricción y necesito averiguar la cohesión, pero ¿cómo hago? O sea, supongamos, yo tengo una muestra de material, voy acá, salgo al patio, hago un huecazo, me libero de toda la capa orgánica del material y llego a donde quiero ver material. Saco una muestra de ese material y de ahí ¿qué hago? Triaxiales, hago test triaxiales. ¿En qué consiste un test triaxial? Supongamos este es mi cilindrito, ¿verdad? Una muestra inalterada de suelo. Para llegar a ese cilindrito, hago un huecazo, me meto hasta que no haya capa vegetal, suelo alterado, y saco un bloque de material, un bloquezazo de material. Y de ese bloque de material, me quedo con un cilindrito que yo le voy sacando de ahí de alguna manera, ¿verdad? Con ciertas técnicas. O hay otra manera que usando simplemente calicatas, ¿verdad? Este tipo de cosas. Al final del día tengo un cilindro. Este cilindro, dependiendo del tipo de equipo triaxial que tenga, puede ser, por ejemplo, de 3 centímetros o 3.5 centímetros por 7 centímetros. Como en hormigón, ¿no es cierto? En hormigón es 15 por 30, es decir, el alto tiene que ser el doble del diámetro. Igual aquí se mantiene la misma situación, el alto tiene que ser siempre el doble que el diámetro.
Generalmente los equipos, por ejemplo aquí en Spol, el equipo que tiene aquí Spol de triaxial es de 3.5 por 7 y hay otros equipos que son de 7 por 14 me parece. Más o menos varían. Pero bueno, obtengo mi cilindro y ¿cómo hago el test triaxial? Como ustedes son másters en geotecnia, deben poderme explicar, pero de derecha a izquierda, porque la prueba triaxial es como para un médico saber tomar los signos vitales, para un geotécnico, suelólogo y ingenierólogo. ¿Cómo hago el test triaxial? Primero tengo que llevar la muestra a su condición inicial, a su condición inicial de fuerzos. ¿Cómo le llevo a la muestra a su condición inicial? Confinándola. Supongamos quiero hacer un UU. Hay como hacer el UU, hay como hacer el CD y el CU, ¿verdad? Hay estos tres tipos de test triaxiales. ¿A qué punto creo que deberían estar para hacer los test? Yo solo quiero hacer uno. Este UU significa Unsaturated, Unconfined, ¿verdad? Este CD es Confined, Drained, es Undrained. Confined, Drained, Unconfined, Undrained. ¿Cómo hago mi test triaxial, mi UU? Sigo la norma. No, ¿qué dice la norma entonces? Por ejemplo, se me podría ocurrir tomar una prueba y decir, bueno, con prueba inicial, antes de darles nada, todos me van a describir como procedimiento de test triaxial. Porque se entiende que tienen que saber de qué a cómo es el triaxial. Entonces, ¿qué me dirían en esa prueba? ¿Cómo? Quiero que me describan no los nombres de las cámaras ni nada, sino simplemente qué se hace. No me importa si la cámara es de Juan o de Pedro. ¿Qué es lo que se hace? Se le aplica no, ese se llama prueba de corte. Que para ciertos casos hace las veces, eso se hace con una máquina de corte directo, ¿verdad? Para la máquina de corte directo, en cambio, se saca un cuadradito así. Ese cuadradito se le encierra en la base hasta cierta altura, se le pone una tapa y de ahí se le confina con presión sigma y se pone corte tau y el rato que se rompe esta superficie, deja de cargar, ¿verdad? Uno va aumentando con aquí tau. Eso es un corte directo en poco. Esa es otra prueba. En ciertos casos me sirve para hacer lo mismo que con el triaxial. El triaxial es más versátil, me sirve para hacer más cosas. Incluso hay triaxiales dinámicos, como ustedes podrán saber, que me sirven para averiguar valores que me sirven a su vez para saber cosas relacionadas con el comportamiento dinámico del material, que puede ser para casos de liquefacción, ¿no es cierto? Cuando hay pérdida de estabilidad del material. Pero no vamos ni siquiera a estos dos triaxiales de acá, peor el triaxial dinámico, que ni siquiera hay equipos acá, sino quedémonos en el uno. ¿Cómo hago un triaxial U? No nos han dado. ¿Cómo? No nos han dado laboratorio. No les han dado la materia, entre comillas, que se suponía que era laboratorio y ensayo de campo en geotecnia, pero se enfocó únicamente en darnos de qué se trata el CPT. No hemos tenido todavía laboratorio y esa es nuestra gran falencia hasta ahora. Yo entiendo que un ensayo no consolidado no tiene nada, se pone la muestra dentro de la cápsula y se le aplica carga a través del agua. ¿Ya me puedes describir cómo se aplica esa carga? Yo no lo he hecho nunca, pero entiendo que la carga se le aplica a través de un émbolo y el agua con el que se llena la cámara. ¿Por qué creen que le puedo querer meter yo a mi muestra después de meterla en una membrana de látex? O como suelen hacer aquí a los criollos yendo a comprar las membranas en la farmacia. ¿Para qué creen que le puedo querer meter en una cámara? ¿Por qué una cámara y por qué meto agua? ¿Y por qué le meto presión con la bomba de aire a esa agua? Para tratar de simular las condiciones que se tendría en confinamiento de la muestra. al momento de recibir carga. Ya hay alguien que dice por ahí para confinar, más de una persona dice por ahí
para confinar. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué tipo de confinamiento en específico quiero llegar? Isotrópico o hidrostático, ¿verdad? ¿Qué significa confinamiento hidrostático? Que en todas las direcciones sienta la misma presión, ¿no es cierto? Como un punto de agua. Cuando yo tengo aquí una superficie de agua y acá volumen de agua, ¿verdad? Y acá tengo un punto. Este punto está en presión hidrostática siempre y cuando el agua no se esté moviendo. Y presión hidrostática significa que en todas las direcciones siente el mismo valor de presión, ¿verdad? Eso es condición hidrostática de presión. Entonces, yo le meto en una cámara, le meto dentro de una membrana justamente para que no se me filtre agua dentro de la muestra y le friegue yo a la muestra, que termina siendo lodo. Y de ahí pongo agua y a esa agua le cargo con una bomba de aire de presión para incrementar la presión sobre esa agua y a su vez esa agua incremente la presión en la muestra para generar en la muestra este estado hidrostático de confinamiento. En el estado hidrostático de confinamiento, volviendo al círculo de Moore, en el estado hidrostático de confinamiento, ¿cuánto valen las tensiones principales? No vale. ¿Cuánto valen las tensiones principales en el estado hidrostático? Lo mismo, ¿no es cierto? Sigma 1 es igual a sigma 2, por lo tanto el círculo de Moore colapsa ¿en qué? En un punto, ¿verdad? Se hace un punto. ¿Sí? El estado hidrostático, sigma 1 es igual a sigma 2, las tensiones principales. No hay esfuerzo cortante, porque obviamente es un estado hidrostático. Y el círculo de Moore colapsa en un punto. Entonces le llevo a eso. Y lo que hago, luego de confinar hidrostáticamente y hacer que se estabilice en la máquina ya el confinamiento hidrostático, la presión que le estoy aplicando a la muestra, ¿qué hago de eso? Cargo, ¿verdad? Pero no con una carga desviadora, simplemente cojo, supongamos que esta es la base de la máquina, entonces esta base no se va a mover. Supongamos que estas flechitas representan mi confinamiento hidrostático, ¿verdad? La presión que estoy poniéndole a la muestra por medio del agua. Y bueno, desde acá también para que se vea, supongamos sumamos 3D, por atrás también. Bueno, esto es el confinamiento hidrostático. Lo que hago a continuación es cargar desde acá, ¿no es cierto? Generalmente hay como hacer dos tipos de carga, esto en cualquier material, esto en metales, en hormigón, en suelos. Puedo hacer un tipo de carga que es strain driven, que se dice, ¿no es cierto? O sea, manejado por deformaciones, donde lo que yo controlo es la cantidad que quiero deformar, o puedo hacer un tipo de carga que se llame stress driven, o sea, donde que yo lo controlo es la cantidad de fuerza que estoy metiendo. Y generalmente estas máquinas son strain driven. Es decir, lo que yo voy haciendo es incrementando, tengo una placa acá arriba, ¿verdad? Que eso puede ir inclinando. Tengo una placa acá arriba y cuando voy incrementando la carga, lo que hago en realidad es irle aplastando. Lo que estoy controlando es cuánta deformación quiero ir metiendo ahí, cuánto desplazamiento en realidad quiero ir metiendo ahí. Y mientras más desplazamiento meta, obviamente como consecuencia, esta muestra tiene que reaccionar y tiene que irme subiendo la tensión, ¿verdad? Entonces, lo que hago es axialmente, axial en el sentido del eje, axialmente incrementar la carga, hasta que una de esas, ¿qué sucede? Falla la muestra. ¿Cómo falla? ¿Cómo? Yo sé que falla, pero ¿cómo falla? Falla con plato de falla, ¿verdad? Se falla en lo que se conoce como un shear band, o banda de corte, ¿verdad? Falla en un shear band, donde que claro, si ahora volvemos a nuestro punto, este shear band va a ser equivalente a ir rotando mi 2θ en ese punto, en el círculo de Moore, ¿verdad? Entonces, por eso es directo esta relación de la que ustedes me están conversando por acá, más que todo, pi sobre 2 más pi sobre 2, y es súper fácil de llevar de aquí. Pero bueno, ya hice eso, ya falló, y de ahí ¿qué hago? Supongamos que esto es arcilla y ves una muestra cohesiva. Si es que esto es arena, por lo tanto el material no es cohesivo, ahí se acabó el problema, ¿cierto? Yo con eso estoy hecho, voy y consigo el Coulomb number.
Luego voy a preguntar el por qué. Pero si es que esto es una arcilla y mi muestra es cohesiva, no ha terminado el problema ahí. Todavía no he resuelto mi situación. ¿Cuál es el nombre del juego? Para recordar de lo que estábamos hablando. El nombre del juego es, quiero mi Coulomb envelope. Quiero la envoltura de Coulomb. Quiero calcular cuál es la envoltura de Coulomb de mi muestra. Para eso voy a usar un test biaxial. Pero estoy diciendo que esta muestra que yo les acabo de dar, que acaban de sacar de del patio, no es arcilla. Es una muestra de arcilla. Cojan la explicación SUX y pónganle donde quiera en las arcillas. Pero es arcilla. Tiene algo de ecuación. ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué sucede? Voy a regresar un poco más. Supongamos que volvamos al inicio de la prueba triaxial de nuevo. Meto la muestra en la membrana, le sello las puntas, le meto ahí, le meto en la cámara, lleno de agua a la cámara, meto la presión de confinamiento que quiero hacerle llegar y llega la muestra a la presión de confinamiento que yo quiero, ¿no es cierto? La norma dice 0,5, 1 y 2, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El hecho de llegar, supongamos, a 0,5, ya está estable esto a 0,5, y ahí comienzo a cargar. Una vez que se ha estabilizado el confinamiento hidrostático, comienzo a cargar. Entonces, si voy contrastando esto con el círculo de Mohr, ustedes saben, acabamos de decirlo, en confinamiento hidrostático, ¿qué pasa con el círculo de Mohr? Sigma 1 es igual a sigma 2, y tengo un punto. Supongamos que ese punto, mi confinamiento hidrostático es 0,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, supongamos que está acá. Y aquí tengo que sigma 1 y sigma 2 y todos los sigmas son iguales, sigma 1, sigma 2 es igual a estos 0,5, hablando de unidades kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y todo está aquí en ese punto, ese es mi círculo de Mohr. Está estable y comienzo a cargar, comienzo a aplastar desde arriba. Comienza en realidad diámetro biaxial. ¿Qué va pasando aquí? ¿Qué va a pasar con el círculo de Mohr? Comienza a tener del punto hacia así. No, el punto es el primer cambio. Esto es el combinamiento de los datos, ¿verdad? Por eso, hace así. Y luego, ¿qué hace? Así. Y de ahí, así. Hasta que falle, y una vez que falla, ¿qué hace? Ya no toma más carga la muestra, por lo tanto comienzan a regresarse los círculos de Mohr, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo parto, este es mi 0,5 aquí. Cuando está la muestra entera sometida a confinamiento hidrostático, estoy yo aquí. Comienzo a cargar y para cada estado de carga, o sea, para cada valor del tiempo que yo va cargando, cada tanto tiempo que se toman datos, ya saben, al principio cada 5 segundos me parece, luego cada 10, así. Mis círculos de Mohr se van haciendo así. Y ahí falla. ¿Por qué falla? Porque tocó el Coulomb envelope, ¿verdad? Y eso le está diciendo, hasta aquí llegaste. Ahora sí fallas. Ese es el límite que me dice hasta dónde el material va a estar sin fractura, sin fallas, un criterio de falla, ¿verdad? Del Mohr Coulomb. Eso es lo que sucede. Entonces, lo que hago es grabar el sigma, el valor de sigma, que metí aquí, porque este es el que va creciendo, ¿no es cierto? Este es el que voy incrementándole. Llamémosle T1, T2. Voy incrementando el valor conforme avanza el tiempo, ¿verdad? Mientras se mantiene la presión hidrostática. ¿Sí? Mientras mantengo la presión hidrostática voy incrementando este. Entonces, por eso el sigma 1 se comienza a separar del otro y ese comienza a ser el primer principal estrés, ¿no es cierto? El primer estrés principal. ¿Por qué es el primer estrés principal? Porque es el más grande, es el más compresivo. O sea, el más compresivo digo que es sigma 1 y al menos compresivo digo que es sigma 2. Comienza acá el sigma 1, luego viene acá sigma 1, luego viene acá sigma 1, luego viene acá sigma 1 hasta que falla. Entonces al final lo que tengo que grabar es sigma 1 de la falla, ya, pongamos aquí falla, el que mide al sigma 1 al que falló la muestra.
tengo que fallar sigma del confinamiento hidrostático y tengo que guardar eso básicamente. El sigma del confinamiento hidrostático va a ser igual al sigma 2 de ese círculo de Moore, ¿verdad? Porque este es el círculo de Moore en el que se produce la falla. Tengo sigma 1 y sigma 2. Este sigma del confinamiento hidrostático va a ser sigma 2 y vengo acá y grafico mi círculo de Moore con sigma 1 y sigma 2. Pero ¿para qué me sirve ese círculo de Moore para averiguar mi Coulomb-Emberg? Tienes un punto, pero esto es una recta. ¿Cuántos puntos necesito? Exactamente. Por eso hago 3 ensayos. Vengo y hago con 0,5. Ya digo, pero pude haber hecho tonterías y ni sé qué. Además me faltan datos. Entonces, aquí está con 0,5. Ahora vengo, saco de ese bloque grande que fui saqué. Saco otro cilindro igualito al que acabé de romper. Saco el que rompí de la máquina, meto el nuevo y ahora confino, le meto presión al agua hasta que se me estabilice en 1. En 1 kilogramo por centímetro cuadrado y de ahí comienzo a hacer lo mismo, ¿verdad? Me mando hasta que obtengo de nuevo el sigma 1 al que se rompió la muestra. Con eso grafico el otro círculo de Moore y ya tengo, paso una tangente a los 2 círculos de Moore, la recta tangente a esos 2 círculos de Moore es mi Coulomb-Emberg. ¿Y por qué hago una tercera? Por si acaso, ¿no es cierto? Literalmente es por si acaso. Literalmente es por si acaso. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi segunda muestra o la primera muestra, cualquiera de las muestras que estaba ya previamente fallada, estaba alterada? Entonces, por si acaso, hago de 3. Y utilizo esa como, porque a mí me ha pasado. Puede pasar que tengas esto así, y vienes y le haces con 2 acá y te sale algo así, o sea, bueno, círculo, así. Entonces, claro, alguien con criterio viene y dice, esta muestra estaba bien, y esa mejor ni le tomes en cuenta. ¿Ok? O sea, a ver, es que por eso estoy disparándome mucho, para que sea obvio que está bien, porque, claro, uno también puede decir, esta está bien y esta está bien, y la que está mal es esta, o esta está bien y esta está bien, y la que está mal es esta. Pero por eso ponen un valor exagerado, ¿verdad? Pero eso es y esto es un tercial, básicamente, y esto sirve para graficar el círculo de Moore. Cuando tengo el círculo de Moore, tengo 2 y 3 círculos de Moore. Con eso paso una tangente a todos esos círculos de Moore, y esa recta tangente a todos esos círculos de Moore es el Coulomb-Emberg, que me corta aquí el eje tau y me da la cohesión, y simplemente le saco la pendiente de esa recta y me da el friction angle, ¿cierto? El arco tangente de esa pendiente es el ángulo de fricción. Y ya está, con esos son los parámetros de ese material. ¿Por qué si es que hiciera el triaxial de una muestra de arena, que es un material no cohesivo, no necesita o 2 triaxiales? A ver. Porque no tiene cohesión, entonces va a partir de 0. Tengo 2 puntos, 0, 0. Y la tangencia, sí. ¿Cierto? Pasa, pues siempre va a pasar por 0, 0. Y ya garanticé eso. Y de ahí tengo la tangencia, ¿no es cierto? Y ya. Solo necesito. Estábamos haciendo una posibilidad de drenado. No sucede exactamente eso en la consolidadora. Claro, teóricamente no es que se quería. Sí, o sea, sí, teóricamente no puedes, pero en general, cuando sacas. Y teniendo el sella normalmente consolidada, igual tampoco tendríamos presión. Si tienen. Arcilla, normalmente consolidada. Normalmente consolidada. Sí. Bueno, en caso de material strike forward no cohesivo también. Es por eso que se le da. Pero ahí podemos combinar situaciones. Me puede servir para hacer el mismo tipo de test la máquina de corte, como ya decía hace un rato, y ya. Entonces, el círculo, el friction angle, el ángulo de fricción me dice algo sobre la resistencia del material. Ahora bien, ¿cómo relaciono el friction angle con el plano de falla, con el plano al que falló la muestra? Bueno, una vez que ha fallado la muestra, también le saco la membrana, le llevo a la mesa del laboratorio y cojo un calibrador y mido, ¿no es cierto?, la inclinación
del plano de falla, y con esa inclinación del plano de falla, con medidas del diámetro y la inclinación del plano de falla, calculo θ, ¿no es cierto? Calculo el ángulo del plano de falla. Okay. Ahora yo quiero, alguien me estaba hablando hace un momento de una relación entre el plano de falla, el ángulo del plano de falla y el ángulo de fricción. ¿Cómo derivo esa relación? O sea, yo sé que aquí en San Benito les apunto 200.000 veces posiblemente esa relación. Pero ahora me preguntas, ¿de dónde sale? ¿Cómo así? ¿Quién dijo? ¿Cómo sale de aquí? Esto tendría que estar ¿qué? Justamente en una tangente, la envolvente, y el círculo de Mohr, ¿verdad? Voy a volver a graficar solo un círculo de Mohr que me siga. Y el centro tendría la falla, pero con un ángulo de y grafiquemos un solo círculo de Mohr por facilidad, por simplicidad. Este es un círculo de Mohr y tengo mi plano y tengo mi Coulomb envelope, mi envoltorio de Coulomb. ¿Cómo encuentro la relación que hay entre el ángulo de fricción y el ángulo del plano de falla? Al que falló, valga la redundancia. ¿Cuál es ese triángulo rectángulo? El centro del círculo de Mohr perpendicular hacia la tangente, ¿no es cierto? En el punto de tangencia. Aquí tengo mi triángulo rectángulo. ¿Cuál es ese triángulo rectángulo? Esto, toda la vía hasta que corta con el eje sigma acá, ¿verdad? De tal manera que esto es phi. Esto es phi. ¿Y esto de acá cuánto es? 2θ, donde que θ es el ángulo de inclinación del plano de falla. Y entonces fácil, este es 90 grados, esto es phi. Esto de acá es, ¿qué? 180 menos 2θ. Y este más este tienen que sumar ¿cuánto? 180, entonces. Phi, ¿verdad? Más 90, más 180 menos 2θ, tienen que sumar 180, ¿verdad? Este 180 se va con este 180 y paso θ acá y me queda que θ, ¿cierto? Es igual a 90 sobre 2 más phi sobre 2. Este 90 sobre 2 simplemente son 45 más phi sobre 2. Y esa es la relación. Nada loco mundo. No hay que estar en más de cuarto curso de colegio para poderse dar cuenta de eso. Fácil. Estamos haciendo un pequeño repaso de esto. Para todos podernos entender de aquí en adelante, que no, unos sepan y otros no. Preguntas sobre esto. ¿Estamos de acuerdo? Este círculo de Mohr que yo estoy graficando ahí, como les decía desde un principio, es del estado tensional del punto en 2 dimensiones. ¿Cómo grafico un círculo de Mohr del estado tensional del punto en 3 dimensiones? Primero que nada, la situación se complica un poquito bastante. ¿Qué significa que la situación se complica un poquito bastante? Pasamos de tener un rectangulito a tener un cubo, ¿verdad? Así. Entonces, supongamos ahora tenemos valores, si es que tomo la regla de la mano derecha para hacer mis ejes, lo que voy a hacer es que este sea X, este sea Y y este sea Z, la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, sin pensar todavía en alinear el más compresivo, el menos compresivo, lo que sea, esto sería sigma, hagamos con azul. Esto sería sigma 1, obviamente por
equilibrio estático, esto sería sigma 1. Esto de acá sería sigma 2 por equilibrio, esto sería sigma 2. Y esto de acá sería sigma 3 por equilibrio, esto de acá sería sigma 3. Eso con relación a los esfuerzos volumétricos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué me dicen de los esfuerzos cortantes? ¿Cuántos esfuerzos cortantes diferentes debería tener? ¿O solo debo tener un esfuerzo cortante? 2. Muchos más dicen. A ver, ¿quiénes piensan que debo tener un solo esfuerzo cortante? Alcen la mano. ¿Quiénes piensan que debo tener 2 esfuerzos cortantes? Alcen la mano. Tú, ok, bien. Al menos tiene la valentía de decir, puede ser que se equivoque, puede ser que esté bien, ¿cierto? ¿Quiénes piensan que debemos tener 3 esfuerzos cortantes? Alcen la mano. 4 esfuerzos cortantes. ¿Tú dijiste 3? 3. Okay. Hay uno que piensa que debemos tener 3, hay otros que piensan que tenemos que tener 2. Nadie piensa que deberíamos tener 1. ¿Quiénes piensan que debemos tener más de 3 esfuerzos cortantes? ¿Hay alguien más que piensa que 2, 3 personas que piensan que tenemos que tener más? Si es que la ciencia fuera democrática, por suerte no es. Si es que la ciencia fuera democrática, los que dijeron que debemos tener más, es decir, 4 o más esfuerzos cortantes, tuvieran razón. Y pues nada, habría que llamar a alguna parte al Big Bang y decir, a los que creen en Dios, si Dios hizo el Big Bang, a los que no creen en Dios, no decirle a nadie, decir, ve, dame cambiando, no seas malo las reglas de la naturaleza. La ciencia es democrática, entonces definitivamente tú tienes que cambiar estas cosas. No, vamos a contar cuántos esfuerzos cortantes tenemos. Acuérdense que esos tienen que ir sobre las caras siempre, ¿no es cierto? Sobre la cara. Y acuérdense que tienen que estar en equilibrio. Entonces tenemos este de aquí, que está sobre esta cara de aquí, que tiene que estar en equilibrio con este de acá, que está sobre esta cara de acá. Como esta es la cara 1, y se está dirigiendo hacia la cara 3, le vamos a llamar este tau 1, 3. Como tiene que estar con equilibrio con el de acá, y este le deberíamos llamar tau, está en la cara 3 y se está yendo hacia la 1, entonces le deberíamos llamar tau 3, 1. Pero resulta que como tiene que estar en equilibrio, tau 1, 3 tiene que ser igual a tau 3, 1. ¿Ok? Tenemos otro en este sentido, que está yéndose desde la cara que tiene como normal 1 hacia la cara que tiene como normal 2. Por lo tanto, tiene que llamar tau 1, 2, y que tiene que estar en equilibrio con el que viene de acá, que sería 2, 1. Por lo tanto, tau 1, 2 tiene que ser igual a tau 2, 1. Los que tenemos la intuición de que tiene que haber más de 3 esfuerzos cortantes, probablemente estaban bien en su intuición. ¿No es cierto? Porque ya vamos a contar un poco más, ¿no es cierto? Pero lo que debían haberle agregado a su intuición es que siempre hay que mantener este equilibrio. Claro que eso adelante, hablando, me pregunta, va a estar difícil, ¿no es cierto? Tenemos otro aquí, que tiene que estar en equilibrio con el de acá. Este es tau 2, 3, que tiene que ser igual a tau 3, 2. Y de ahí, ¿qué más puedo tener? Yo creo que estamos. Entonces, vamos a ver. Tenemos sigma 1, tenemos sigma 2, tenemos sigma 3, tenemos tau 1, 3, tenemos tau 3, 1, tenemos tau 1, 2, tenemos tau 2, 1, tenemos tau 2, 3 y tenemos tau 3, 2. Sin embargo, estos dos son iguales, estos dos son iguales y estos dos son iguales. ¿Cuántos esfuerzos cortantes tenemos? 3 cortantes. 3 esfuerzos cortantes diferentes. ¿Deberíamos tener cuántos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como son iguales en pares, tenemos 3. ¿Ok? Entonces, yo
digo, ¿cómo puedo empaquetar esto de una manera elegante y matemática? Esto es una matriz simétrica de 3 por 3. Entonces digo, esto es sigma 1, esto es tau 1, 2, esto es tau 1, 3. Esto de acá es sigma 2. Esto debería ser, bueno, esto es tau, perdón, 2, 3, estamos bien. Y acá tengo sigma 3. Y los de acá no pongo, ¿por qué? Porque son iguales, ¿no es cierto? Acá debería ir tau 2, 1, pero es igual a tau 1, 2. Entonces supongamos, bueno, pongamos tau 1, 2. Acá en esta esquina de acá abajo debería ir tau 3, 1, tercera fila, primera columna, pero es igual a tau 1, 3. Tau 3, 2 es igual a tau 2, 3, entonces aquí pongo tau 2, 3. Y me faltaba, creo que estoy, ¿verdad? Ok, y ya está. Y esto digo que es la matriz sigma de tensiones. La matriz no se debería respetar, ¿verdad? Y ya estamos poniendo una matriz. Sí, por eso es sigma 1, sigma 2, sigma 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3. No, me refiero a que si trataba 1, 2, acá no debería ir tratado 1. Sí, pero es igual a tau 1, 2, simplemente. O sea, solo estoy poniendo esto para denotar que tienen el mismo valor. Pero estoy diciendo, aquí debería ir, pero es igual. Aquí debería ir, pero es igual. O sea, estoy simplemente repitiendo para simplemente redundar en que tienen el mismo valor. Lo que dice el compañero acá es lo correcto, pero estoy simplemente repitiendo para redundar que es lo mismo. ¿Ok? Están empaquetados en esa matriz que le llamo sigma. Todos los puntos tienen las mismas unidades, obviamente. Por eso les puedo meter dentro de un paquete unidades de tensión, pascales. Fuerza sobre longitud al cuadrado. Y esto generalmente suele ser llamado el tensor de tensiones de Cauchy. Así le saben llamar por hacerse los fancies, gente de pregrado que no entienden nada de este asunto. Pero si fuera tensor debería tener una, o sea, no sería una matriz, ¿no? Tensor. A ver, la matriz es la representación del tensor en un marco de referencia dado, en este caso cartesiano. Un tensor es mucho más que una matriz. No. El tensor es una aplicación multilineal. Esa es la definición de un tensor. Un vector es una aplicación lineal. Un tensor es una aplicación multilineal. De ahí, la matriz es ya una representación, o sea, no es el tensor, es una representación del tensor en un marco de coordenadas dado, es decir, en este caso en coordenadas cartesianas. ¿Verdad? No vamos a entrar mucho por ahí, no es la especialidad de acá hablar mucho de esos temas, solo les estoy dando un poco de información para luego poder trabajar en lo que tenemos que trabajar. Que se vayan familiarizando con estos conceptos. ¿Ok? Y luego ahora quiero hacer el círculo de Moore de 3 dimensiones, pero lo que voy a hacer es, como se dice en inglés, stick to. Por cierto, me voy a quedar con mis mismos ejes. Entonces sigma y tau, que como soy necio digo ahora tengo una dimensión más, pero me quiero quedar con mis mismos ejes. ¿Cómo hago el círculo de Moore? ¿Cómo hago con mi círculo de Moore? ¿Cómo grafico mi círculo de Moore de mi punto tridimensional? Ya, pero ¿Cómo? necesitaría una llamada. No, eso digo, yo soy necio y digo, no quiero y quiero graficar ahí. No me vengan con tonteras a mí. 3 círculos del mismo gráfico. Pero 3 círculos del mismo gráfico. 3 círculos del mismo gráfico. Más o menos. Sí. O sea, en pocas sí, pero ¿por qué no? O cómo van, mejor dicho. ¿Cómo van esos círculos? Va por ahí la respuesta. Correcto. Yo me miro y veo la matriz. Y me miro y veo el punto y digo, ¿qué tiene que suceder para encontrar las dos piezas principales? ¿Qué tiene que suceder con esta matriz y con este punto para que yo encuentre los esfuerzos principales? Tiene que hacérselo todo lo que es cortante. Todos estos esfuerzos cortantes de aquí tienen que hacerse, obviamente esto como simétrico, lo mismo acá. Todo esto tiene que moverse 0, 0, 0, 0. Y eso me maximiza las tensiones normales
Y tengo ¿cuántos especies principales ahora? Antes tenía 2, ahora tengo 3. Y con esos 3 puedo simplemente venir a este sigma, que es el eje volumétrico, de tensión volumétrica, y graficar sigma 1, una vez más el más compresivo, los ordenamos de más compresivo a menos compresivo, sigma 2 y sigma 3. Ahora, un dato curioso. El hecho que esta matriz sea simétrica garantiza, voy a decir algo antes, cuando convierto en 0 los esfuerzos cortantes y encuentro los especies principales, eso es un problema de autovalores. Ese problema de autovalores me va a dar autovectores correspondientes a esos autovalores. Esos autovectores me van a decir justamente cómo roté las bases hasta encontrar mis esfuerzos principales, hasta hacer 0 el esfuerzo cortante. O sea, el plano donde va a estar esos máximos esfuerzos principales. El hecho que esta matriz sea simétrica me garantiza que esos autovalores sean reales y que esos autovectores sean ortogonales entre sí, por lo tanto que me formen una base. Si esa matriz no fuera simétrica, pudiera obtener autovalores, los esfuerzos máximos complejos, o sea, números complejos, y las correspondientes autovectores pudieran no ser ortogonales. Obviamente eso no corresponde a ninguna situación en mecánica natural, por lo tanto tiene sentido matemáticamente todo lo que corresponde a la naturaleza. Entonces voy a hacer lo siguiente, puedo hacer sigma 1, sigma 3, un círculo de Moore, ¿verdad? Puedo hacer sigma 1, sigma 2, otro círculo de Moore, y puedo hacer otro círculo de Moore acá. Tengo 3 círculos de Moore. ¿Cuál es el sector de todo esto? Tengo 3 círculos de Moore. Hace de uno solo a 3 con un solo estado tensional. Primero, ¿cuál es el sector cuál es el sector de estos 3 círculos de Moore donde que viven todos los posibles estados tensionales de este punto mientras yo le vaya cortando con planos? ¿Cuál es el área dentro o fuera de este círculo donde que viven todos los? Porque antes todos los estados tensionales, ¿dónde vivían? En el círculo, ¿verdad? En el círculo mismo. Todos los estados tensionales posibles son puntos sobre el círculo, en 2 dimensiones. Ahora, ¿dónde están todos los estados tensionales posibles? Una esfera. No hay una esfera aquí. ¿En esta área? ¿En esta área? En esta área están todos los estados tensionales, correcto. O sea, todos los puntos que se encuentran dentro de esta área son estados tensionales posibles. Y ahora, ¿cómo obtengo mi Coulomb envelope así? Mi envoltura de Coulomb así. Tomo mi muestra, le llevo al laboratorio, le llevo al estado hidrostático. ¿Qué pasa en el estado hidrostático? Ya aquí, pensando en el estado tridimensional tensional. Sigma 1 es igual a sigma 2 y es igual a sigma 3. Todo esto colapsa en un punto aquí, ¿verdad? Pero de ahí cuando comienzo a incrementar la carga, ¿qué sucede? No. ¿Y por qué no? Tengo mi cilindro, en principio todo está sometido a la misma tensión hidrostática, ¿verdad? Es decir, sigma 1 es igual a sigma 2 es igual a sigma 3 por todo lado. Luego comienzo a comprimir, ¿qué sucede? Por ahí alguien me da una idea. Ahí está. Sigma 2 y sigma 3 son iguales, porque si yo me pongo a pensar, por ejemplo, este sigma 2 y este sigma 3, todo está en confinamiento hidrostático y el único que se incrementa es el más grande, el sigma 1. Entonces estos dos siguen colapsados en el mismo, por lo tanto este círculo no hay. Y lo que va incrementando es este círculo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacia el
viven en un espacio tridimensional. Tomo mi muestra, le llevo al laboratorio, le llevo al estado hidrostático. ¿Qué pasa en el estado hidrostático? Ya aquí, pensando en el estado tridimensional tensional. Sigma 1 es igual a sigma 2 y es igual a sigma 3. Todo esto colapsa en un punto aquí, ¿verdad? Pero de ahí cuando comienzo a incrementar la carga, ¿qué sucede? No. ¿Y por qué no? Tengo mi cilindro, en principio todo está sometido a la misma tensión hidrostática, ¿verdad? Es decir, sigma 1 es igual a sigma 2 es igual a sigma 3 por todo lado. Luego comienzo a comprimir, ¿qué sucede? Por ahí alguien tenía una idea. Ahí está. Sigma 2 y sigma 3 son iguales, porque si yo me pongo a pensar, por ejemplo, este sigma 2 y este sigma 3, todo está en confinamiento hidrostático y el único que se incrementa es el más grande, el sigma 1. Entonces estos dos colapsan, siguen colapsados en el mismo.